Y el candidato opositor de Bolivia, Carlos Mesa, reconoció el triunfo del izquierdista Luis Arce, que según los sondeos y el conteo rápido ganó las elecciones presidenciales de este domingo. Para profundizar en este tema nos acompaña Loreto Correa, doctora en Historia de Relaciones Internacionales de la ANEPE y además integrante del grupo de reflexión de Chile y Bolivia de la Cancillería. Loreto, bienvenida a Canal 24 Horas, muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Andrés? ¿Qué tal? Mucho Loreto, gusto. para que nos explique un poco, a ver, ¿cómo es esto que un candidato se declara ganador y el otro perdedor cuando no tenemos resultados oficiales? ¿Cuál es la particularidad en términos de números de Bolivia que hace que sin tener, no sé, aquí si el CERVEL no entrega los números, no hay ganador? Mira, la verdad es que hay que esperar a que contabilicen todas las actas, eso es lo Ya. prudente. Lo que está pasando ahora es fruto de la irregularidad, Andrés, que ha tenido este proceso electoral desde el inicio y que, contrariamente a lo que todos esperábamos, en vez de regularizarse en un año transcurrido y a partir de la elección de un nuevo presidente del Tribunal Superior Electoral, o lo que sería ya el organismo electoral plurinacional, finalmente no se logró. Entonces, estamos a cuenta gota con un sistema que funciona parcialmente y aquí, ojo, porque ha habido aportes de la Unión Europea, de Naciones Unidas, han tenido asesoría y sin embargo, anteayer, o sea, el sábado, en vísperas de la votación, se decidió no usar el conteo rápido. Ayer en la noche, dos empresas de encuestas dieron resultados y ahora sigue avanzando un proceso que realmente yo no sé para dónde nos lleva, pero lo cierto es que tenemos gente que ya se declaró vencedora de las elecciones y otra que también se declaró perdedora de las Que eso es lo que elecciones. llama la atención, Loreto, que aquí el ganador y el perdedor, porque uno podría decir, claro, el que se declara ganador, el que pierde decir, no, yo no reconozco mientras estén los resultados oficiales. Uno lo diría en cualquier país, pero acá como que se asume el hecho, lo que tú nos contabas un poco. Bueno, sí, lo que pasa es que yo creo que alternativa A, ¿no? Sí. O no se está diciendo toda la verdad. ¿Ya? Alternativa B, se está tratando de ser lo más realista posible. Esto no va a sonar muy técnicamente simpático, pero ayer el presidente del Tribunal Electoral, Salvador Romero, parecía que tuviera un diazepam para explicar que tenían que tener toda la calma al mundo los bolivianos para aceptar que se iba a contar muy lentamente y que las actas iban a Ya. salir muy lentamente recorridas, ¿no? Así que, bueno, paciencia y buena letra al tribunal y esperemos que consigan eh, dilucidar esto prontamente. En Y, cualquier caso, la verdad es que un triunfo parcial como el que se veía hoy día en la mañana todavía en la votación de casi el 20% del primero por sobre el segundo candidato, la verdad que no resiste mayor análisis. ¿Eh? Oye, Es Loreto, pero difícil que eso se paciencia, acorte al 10, sí, al 10 que tú tiene que decías tener. paciencia, buena letra y también que no se caiga el sistema. Recordemos lo que pasó hace un año, que se cayó el sistema y mágicamente, 2 días después, Evo Morales era el ganador y sabemos lo que pasó después. Sí, pero a diferencia del año pasado, el Tribunal Superior Electoral no está controlado Ya. por el gobierno del MAS. Así que eh, esto es dificultades y, como diría alguien, gajes del oficio de un sistema que se estaba poniendo recién en práctica y es esperable que las dificultades técnicas existan. Bolivia además es un país donde la votación es muy complicada porque hay Ya. mucho voto rural en todas partes del país, particularmente en el norte y en la zona de Oruro y Potosí, donde el voto está súper disperso en términos de, había gente enviando maletines de votación a lomo de mula, literalmente en Chuquisaca ayer, así que es complicado recopilar todos los votos y yo creo que el tribunal, fuera de cualquier crítica, lo que está tratando de hacer es que no haya dudas en el conteo final, porque el año pasado lo que ocurrió es que hubo dos versiones, una el día jueves y otra después del informe de la OEA, y las semanas de diferencia fueron 3 entre un conteo y otro. Así que mejor esperar y Loreto, abstenerse en ese punto. sí, ¿cómo se entiende, tú que conoces bien el tema, las relaciones con Bolivia, que conoces bien lo que sucede en nuestro país vecino, que una fuerza política casi que comienza y termina en Evo Morales, la figura de Evo Morales, un Sí. expresidente que hace un año escapaba escondido, recordemos a México y después terminó en Argentina, uno veía fotografías que casi con un chal escondido, así como una suerte como de cajón, una cosa muy extraña.
Un año Sí. después, esa misma fuerza política arrase en las elecciones bolivianas. ¿Cómo entendemos eso, lo que sucedió el año pasado y lo extrapolamos un año después? Mira, Andrés, independientemente del resultado en número, supongamos que definitivamente quien gane sea Arce. ¿Cómo te explicas el triunfo independientemente de la votación? Primero, yo creo que es bueno recordarle a la audiencia que Bolivia es el primer país latinoamericano que vota en pandemia. Eh, Ayer tenían 7,3 millones de votantes inscritos en condiciones tanto en Bolivia mismo como en el extranjero de votar. A la hora de hoy hay dilucidados que votaron menos de 2 millones de personas. Esto significa que el proceso de, digamos, el marco de abstención es enorme en esta situación. Las razones son variadas, pero el nivel de salud pública para atender la pandemia ha sido una de las peores críticas que se ha hecho y el gobierno de Áñez cometió varios errores, yo creo que son errores que realmente le han costado muy, muy caro a la elección misma y que Ya. se han pasado cuentas alrededor de eso. Y el segundo punto que yo creo que es clave para entender el triunfo de Arce y que se lo explicaba a alguien esta mañana, es que supongamos más o menos que existan 2 millones, finalmente 2 millones y medio de votantes al final de la hora. Está votando casi un tercio del electorado y de ese tercio, casi 500.000 personas forman parte del poder público o del Estado. Evo Morales hizo algo formidable en su manera de anquilosarse en el poder. Y esto fue traspasar el prebendalismo a la administración pública. Entonces, lo que tenemos son votantes que son funcionarios del Estado, los que están votando mayoritariamente por el MAS, sin duda. Y los que no son personas que se han desilusionado y están muy contrariadas con el esquema de gobierno de la presidenta Áñez durante el gobierno que ha tenido este año, que ha sido Sí. exactamente un año prácticamente Loreto, a la fecha. la figura Sí. de Luis Arce, para que nos expliques tú quién es Luis Arce, va a ser porque a ver, uno lo podría también comparar con lo que sucedió con el presidente Fernández en Argentina. Muchos dicen y siguen sosteniendo, este va a ser un títere de Cristina. Arce va a ser un títere de Evo Morales. Evo Morales va a ser el que va a estar gobernando. Lo vamos a ver en poco tiempo más en Bolivia de vuelta. ¿Cómo lo ves tú? Mira, a mí me sorprende, hay varias cosas que hablan de un personaje que yo creo que está por desplegarse, Andrés. Ya. Porque eh, cuando ocurrió la salida de Morales, Luis Arce Catacora, economista con magíster en economía en la Universidad de Warwick en Inglaterra, 56 años y con un cáncer reciente, hay que recordarlo. No es una persona que esté completamente sana, es un tipo bastante sensible frente a un montón de cosas. Es músico, toca la guitarra, es un folclore muy particular el que tiene, es un tipo que es querido dentro de la masa, al más por considerárselo moderado, acompañó a Evo Morales durante todo su gobierno, pero él es un economista, entonces él no se enfrentó, a diferencia de Choquehuanca, Andrónico Rodríguez y otros, no se enfrentó a la pugna política que sí tuvieron otros dirigentes del MAS. Entonces, este es un sujeto que puede tener viraje hacia el centro si se logra mantener tranquilo y si no se ve amenazado por la oposición, creo yo. Y caso contrario, lo que va a terminar pasando es que el MAS tiene un sector muy duro, particularmente anquilosado en Cochabamba, y que es de la dirigencia cocalera, que lo puede llevar, al igual que la Confederación Obrera Boliviana, hacia la centroizquierda más radical. Yo lo veo en una postura más bien conciliadora, y lo veo con ganas de dejar o tratar de mantener a Evo Morales a distancia en la medida de lo posible. Veamos si es que Choquehuanca también lo colabora y lo ayuda. La figura vicepresidente en Bolivia es una figura que habitualmente es decorativa. Veremos si eso ocurre de nuevo en esta situación. A diferencia de Álvaro García Linera, Choquehuanca es un líder más bien de carácter indígena y que ha estado muy castigado por Evo Morales en el último periodo de su gobierno. Así que veremos. Sí. Loreto Correa, te agradecemos esta conversación con Canal 24 Horas tratando y nos has esclarecido muy bien de
de lo que está sucediendo en Bolivia, un escenario que no es fácil, no es fácil de entender desde afuera, con todas las complejidades que tú nos has ido aclarando un poco del particular sistema electoral boliviano. Muchas gracias, Loreto. Ok, muchas Chao, gracias chao. a ti. Chao.